Muy bien, creo que estamos grabando. Mis respetos súper sapientes. Estoy en compañía de mi querido amigo Fran Atento para ponernos por fin a disertar de una manera que conste en acta. Lo hacemos habitualmente en el curso de nuestras conversaciones diarias en lugares remotos del mundo, pero claro, eso al final se pierde en el polvo de la nada. Y teníamos acordado él y yo que, que dentro de poco, hoy nos toca cumplir esa promesa, hablaríamos de cara al público para quizá iniciar una serie en la materia. Hola, Fran, hermano, mis respetos, ¿cómo estás, querido? Hola Adri, ¿qué tal? Aquí estamos. Bien, aquí estamos, por fin nos vemos las caras. Tú y yo hemos venido hablando con regularidad, ¿verdad? Hace poco estaba yo en México hablando contigo, estaba en Estados Unidos hablando contigo, ¿verdad? Y en el curso de nuestras conversaciones surgían unos temas de conversación interesantísimos y decíamos, Dios mío, qué lástima no haber hecho un programa a este respecto específico, ¿no? De YouTube, etcétera. Así que podemos redimirnos hoy, hermano, podemos redimirnos. Fran y yo queríamos empezar por algo muy genérico para empezar a hablar, ya os digo, quizá con regularidad, ojalá. Y decidí llamar a este primer programa la naturaleza de la humanidad, porque creo que es lo más genérico a lo que podemos aludir antes de descender sobre cuestiones más específicas como cuestiones actuales, candentes, tales como el ciclo demográfico, la, las pretensiones parciales de una determinada etnia por prevalecer a través de técnicas más o menos encubiertas, el flujo de los movimientos migratorios humanos, etcétera, ¿no? Vimos que el común denominador de todas estas derivas de interés político actual era un elemento muy prohibido de mencionar, que es este de la base en la que se enraiza la cultura, que es algo que casi no puede decirse, que es racial, ¿verdad? Y entre lo racial y lo cultural, lo étnico, como una verdadera expresión subjetiva, bueno, parcial de humanidad que nos ayuda a dibujar la taxonomía humana, ¿no? Entonces, no sé si te parece a ti, Frank, que empecemos hablando de estas generalidades, antes de lanzarnos a lo específico. Ojo, y como excusa como excusa para hablar de lo que queramos, evidentemente. Claro, pues sí, la verdad es que cuando uno se empieza a hacer preguntas, claro, llega a este punto, dentro del sistema en el que estamos, llega un punto en el que siempre hay unos topes. Y ahí es donde, pues como yo le llamo, los disidentes cognitivos, nos atrevemos a tomar por válidas cosas que digamos que el sistema tiene estrategias para neutralizar eh, según qué argumentos o según qué líneas rápidamente, y resulta que si uno se hace inmune a estos métodos de bloqueo, ¿no? De decir, si dices esto, entonces directamente serás etiquetado de esto u otro. Uno cuando se salta esa línea, empieza, es como que rompe una línea y resulta como que salta al vacío, ¿no? Y a partir de ahí resulta que no te caes, sino que, ¿no? Como en esta de Indiana Jones, que tiene que tener fe y hay otra piedra. Pues entonces no se cae y empiezan a estructurarse toda una red de conexiones, de ideas, de posibilidades que responden a patrones lógicos, o sea, que no es una cuestión meramente imaginativa o con intereses concretos, no, es básicamente que la verdad está ahí, lo que pasa es que no es precisamente lo que la oligarquía dominante eh, quiere que su población dominada conozca. Entonces, a partir de ahí, pues empieza uno pues a contactar con varias líneas.
ahora mismo están, bueno, hace unos años no era tan conocido, pero ya se ha hecho bastante trabajo de divulgación sobre el historiador incluso Fomenko, en el que ya la línea temporal, digamos, oficial, cronológica, ya se pone en entredicho. Luego, bueno, hay muchos historiadores revisionistas de varios temas distintos, incluso de temas pues que son ya como rozan lo político y bueno, a día de hoy está bastante claro. Que hay cosas que, bueno, lo que dicen de que la historia la escriben los vencedores te queda bastante corto. O sea, ya no es que sean los vencedores, es que son los que organizan el juego, porque en las guerras, y esto es algo que quería comentar, ya se pierde desde el principio. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, si cuentas los millones de víctimas, o sea, de bajas que hubo, ya no solo de civiles, sino de soldados, pues son muchos millones, ¿no? Eh, pero es que fueron todos de una etnia concreta, la mayor parte. Entonces, aunque fueran alemanes o fueran aliados, eran todos de una etnia concreta. Entonces, lo que estamos viviendo ahora actualmente, ¿no? Con este alzamiento de esto, como dice, le escuchaba al chico de pura virtud, que se atreve a dejar claro, ¿no? Esta idea del cuarto Reich que que está surgiendo Guillermo en Masarellano, Estados ¿no? Unidos. Sí, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí a Guillermo Mas. Perdona, Fran, no te quiero interrumpir, era para darte el dato. Disculpa. Viene muy decidido y estoy bastante de acuerdo y creo que en cierta medida es una trampa porque las etnias europeas son minoría desde hace siglos, no es una cuestión de... Pero es como mi sensación es que va habiendo periodos en los que se permite un reagrupe después de una gran opresión, pero ese reagrupe es para seguir con la reducción de ese grupo. O sea, se puede estudiar que se ha hecho de muchas formas. Las guerras, por supuesto, pero hay muchas estrategias de reducción de población que se han aplicado muy concretamente en varias zonas geográficas que corresponden con lugares históricos de etnias determinadas. Y esto no ha ocurrido solo con una etnia, por eso entonces hay que investigar un poco de dónde viene esto, quién controla esa narrativa y bueno, uno se empieza a encontrar un montón de cosas, la verdad. Sí, 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 hermano, sin duda, sin duda. Es interesantísimo que hablemos a este respecto en los temas que has subrayado: humanidad, tiempo, cronología, porque todos ellos giran en torno a lo que entendemos por verdad. Una de los postulados clásicos del humanismo es, de hecho, emplear el símbolo de hombre platónico con mayúsculas, el símbolo de humano, para referirse a lo que la metafísica ancestral había llamado Adam Kadmon, o, o humanidad adámica, o Adán, como ser primigenio, primordial, que englobaba por sí el gran arquetipo de hombre, ¿no? que después Jung hacía relativo a Jesús de Nazaret, etcétera, lo sabemos, ¿no? Es muy interesante delimitar este concepto porque está profundamente enraizado a lo que consideramos superior, alto, venerable, digno de devoción, artístico, moral y tradicional y verdad. Lo que yo quería significar a este respecto es que el concepto de humanidad apela a un principio cosmogenético. A eso en lo que puede resumirse nuestra genealogía, como un arquetipo de nuestra genética, que por defecto, residualmente, nos entronca a la divinidad.
esto es algo que tiene muchísimo respaldo tradicional e histórico y, por ejemplo, en la figura del pitagorismo, que consideraba que la superioridad arquetípica, eso que invocamos cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? La divinidad, eso que está ahí para intentar evocar la parte superior a que conduce nuestra propia verticalidad, eso era la puerta de los hombres, era la manera como el universo se transformaba antrópicamente en forma humana y que en última instancia hay un diseño originario, incorrupto, ¿no? Ideal, de humanidad que corresponde a ese mismo ángulo superior, ¿no? que por lo demás el hombre Vitruvio trataba de representar, ¿no? O sea, el hombre humano mayúsculo, ¿no? El Cristo, ¿no? Ahora podemos hablar, si quieres, que sé que tienes muchísimo conocimiento a este respecto. Y claro, mis estudios en cronografía y orología me han conducido a saber que ese ángulo de la luz que corresponde a lo superior y al signo de Cáncer, grado cero del signo de Cáncer, que es ese punto donde la tradición nos dice se encuentra esa puerta de los hombres, ese momento más alto de nuestra propia naturaleza, un momento que pudiéramos decir artístico, que conecta con nuestro aspecto directivo, más devocional. Es eso que los renacentistas trataban de significar cuando decían hombre, el hombre, como el centro neurálgico de la creación, o como síntesis de la creación toda, ¿no? Un individuo en el que está resumida toda la energía potencial del universo. Pues bien, claro, la cronología es importantísima porque nos ayuda a comprender cómo evoluciona ese patrón fundacional primigenio en toda su ingenuidad artística, en toda, como decirlo, su ausencia de tacha, cómo va evolucionando en el sentido de someterse al tiempo y por lo tanto degradar, en el sentido de degradar antrópicamente, ¿no? Entrópicamente. Lo cual hace que esa humanidad primigenia vaya decayendo hasta un extremo opuesto, ¿no? Que lejos de su sublimidad primera, a ese momento alto, al que lo referimos culturalmente como alta cultura, pues tiene a ese gran hombre humano renacentista de Vitruvio, ese hombre que es el centro platónico de la imputación de la autoridad, ¿no? De la legitimidad, que pudiéramos decir relativo a lo que corresponde al santuario del hombre, ¿no? A los derechos humanos, a todo, etc. Y luego el otro hombre, el que ha sido degradado por el tiempo, es el hombre mundano, ¿verdad? Que ajeno a los asuntos celestes, se comporta como una especie de reptil hociqueando, deslizando su asqueroso vientre por sobre el suelo, ¿no? Entonces, claro, lo más polémico de esto es que el tiempo todo, en su circularidad, va señalando los distintos estadios de la humanidad en cada uno de sus momentos. Y lo más polémico, además, es que precisamente la raza blanca corresponde al ángulo originario. Esto es curioso. Es decir, el norte del mundo corresponde a la raza blanca. Por eso que hoy día claramente está ocupado por etnias, ¿no? de tipo caucasoide, ¿verdad? En torno al centro del mundo, todo, o sea, América septentrional, Euroasia septentrionales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto por sí es polémico de decir, porque claro, pudiera leerse en términos supremacistas. Entonces, claro, tú y yo hemos hablado hace un momento, ¿no? De lo delicado que es esta materia y nos interesa. Sí, pero hay... Dime, compañero, perdón. Y he apuntado varias cosas, la verdad. Hay que poder, mientras podamos, hay que intentar ejercer la libertad de expresión
sobre todo porque ha habido miles y miles de personas que han luchado en el pasado porque esto pueda ser así. Entonces, en honor a todos estos seres, por lo menos hay que seguir ejerciendo, porque sin eso el proceso degenerativo avanza mucho más rápido. Y realmente estamos en una batalla constante entre eso que tú estabas comentando, entre alejarnos o acercarnos a este género, a ese origen. Yo estoy de la línea desde hace bastantes años ya de ser antievolucionista, precisamente. O sea, hay autores que señalan que eso no, la evolución, la teoría de la evolución de Darwin como tal, de que partimos de algo errático y algo imperfecto, etcétera, y gracias a los propios hábitos de la especie nos hemos alejado de ese origen defectuoso y hemos ido perfeccionando, es una teoría totalmente refutable y resulta que incluso hay más argumentos a favor de que es al contrario, que la génesis, en su conexión con el hecho de la creación, eh, pues al intervenir este proceso en el que se reconoce que hay un diseño inteligente y hay una entidad creadora, por tanto, eh, digamos que si la divinidad es la suma de las perfecciones, pues es más cercano el hecho de que esta entidad creadora superior a su propia creación, pues hubiera hecho un trabajo con un nivel de inteligencia muy alto. Y, y eso me refiero a la observación de la naturaleza, se ve esto. Entonces, a partir de ahí, el hecho de que se pueda asociar una... Bueno, está claro que hay varias fisionomías. La fisionomía tampoco se permite estudiar, ya no es solo el tema de color de piel o la envergadura. Ahora mismo, el nivel de mestizaje que tenemos todos es tan alto que yo creo que es interesante por lo menos investigar el tema. Porque como no hay riesgo de que uno pueda identificarse más con una cosa con otra, porque eh, realmente no sabemos, ¿no? Hasta qué punto. Bueno, todo el mundo, el ser humano sí que tiene una tendencia, ¿no? A agruparse en base a semejanza. Y eso también ocurre en los animales. Y de hecho, cuanto más gregario y básico es el ser humano, más tiende a él. Y menos es capaz de discernir y de comprender que hay factores que nos unen a todos los seres humanos. Eso es lo más importante. Y eso es lo que hay que dejar claro. Siempre podemos centrarnos en lo que nos une. Y sin embargo, eso no implica que cada uno tenga la necesidad de no entrar en un auto-odio por el mero hecho de no querer hacer sentir a otros inferiores o superiores de ninguna manera. Que al final, ahora yo estoy estudiando bastante la teoría del yin y el yang, y el yin y el yang no es, o sea, el estudio de los opuestos no es un proceso en el que se pretende definir, es solo estudiar la relación entre los elementos que uno quiere. Entonces uno puede ser más o menos que otro ser en ciertas cosas, pero siempre va a haber otros seres en los que esos roles serían totalmente opuestos, ¿no? Entonces hay que ser prudente y discernir y entender que simplemente pues, tenemos mucho investigado y queremos simplemente compartirlo y ejercer la libertad de expresión. Entonces, te apunto a varias cosas respecto a todo lo que tú has dicho. Respecto a esto de que hay un origen étnico en la cultura, eso me acuerdo que lo dijiste tú hace varios años y yo no había escuchado como tal, y yo soy totalmente autodidacta y independiente, entonces voy sacando muchas cosas de fuentes totalmente inconexas y tal. Pero, por ejemplo, a nivel de música, sí que es verdad que hay escalas que están asociadas directamente
precisamente a un tipo de música que a su vez está asociado a unas etnias determinadas. Y bueno, hay ejemplos, por ejemplo, el flamenco y la música irlandesa. Para mí es uno de los ejemplos más destacados de cómo el flamenco usa la frigia de base, aunque luego usan más, ¿no? Y la música irlandesa usa, creo que la dórica o alguna de estas más rollo medievales. Y por supuesto que todas acaban combinando, hay muchas similitudes, pero sí que es verdad que hay ciertas personas que les resuena inmediatamente una música que tiene un código matemático concreto que puede tener una relación con su código genético y, y en cambio otra escala, que es básicamente otro algoritmo, otro código, no, no le resuena. Y por mucho que lo intenta, le resuena menos. Lo puede valorar de una otra manera, pero porque la música, el sonido, ¿no? Tiene eso. Entonces, ahí hay una falla que investigar, de decir, hostia, ¿cómo puede ser que ciertas etnias necesiten unas escalas y otras otras? Y, bueno, puede tener que ver el clima, puede tener... El factor climático yo creo que es muy básico y que tiene que haber mucho más. Esto de que dicen de, no, es que... Porque no es que no tiene que ver solo el tema del color de piel, es la fisionomía, es las formas de, de los ojos, en la cara se ven muchas cosas. Luego, envergadura hay de todas las razas hay altos y hay gente muy grande, gente muy pequeña. Entonces, luego hay razas en sí que son pequeñas, muchas que son secretas, que no se conocen. También seres gigantes en muchísimos testimonios en la Biblia, para empezar, y hay muchos más. Luego está el tema del Instituto de Smithsonian, que eso sí que es una fuente, que hay muchos testimonios de cómo en los primeros siglos de la creación del Estados Unidos actual, pues había una libertad de prensa exagerada y hay muchísimos recortes de prensa de que a medida que se iba avanzando en las tierras nuevas, se iban encontrando tumbas de gigantes que corresponden un poco con esos cerros célticos que también hay en otras zonas del norte de Europa, etc. Y entonces, pues, pero bueno, que es como para tener en cuenta, ¿no? Está claro que no vamos a resolver nada hoy, es solo por ir lanzando cosas. Luego, el tema de la imagen del Jesus, eh, eh, eso es muy interesante porque hay religiones que directamente prohíben la idolatría y tiene mucho sentido. Que es un factor psicológico cuando uno empieza a tener ídolos y tal, pues cambian muchas cosas en la estructura de la psique. Y yo entiendo que eso se ha perseguido por unos otros motivos. Entiendo que si su entidad referente todavía no se ha manifestado, entonces no pueden permitir que otros digan que ya para ellos sí que se ha manifestado, ¿no? Todo el tema mesiánico. Pero es que también está el factor de, ¿y si es una raza que simplemente quiere recordar a, al, a su primer antepasado? Es decir, si uno tiene una foto de su bisabuelo y quiere acordarse de dónde viene y respetar a sus ancestros, por qué no va a poder recordar ese linaje? No es tanto de forma dentro de la idolatría, simplemente recordar tu origen, ¿no? Y si a lo mejor esos textos que han sido interpretados de tantas formas y probablemente pues, deban ser interpretados de más de una manera, sean realmente leyendas de cómo la historia de un colectivo, ¿no? Porque al final sí que también te da el hecho de que hay cultos religiosos que corresponden, como con la música, a determinadas etnias. Luego también has dicho la palabra hombre y a partir de ahí, pues, bueno, yo lo que he estudiado bastante ha sido la obra de Alexander El-Azhar, que es un historiador revisionista sirio, un lingüista,
que decidió viajar de Siria a Barcelona y comenzar en los años 80 y 90 a estudiar visitando los museos que había de Ibero, de historia ibera en España, en la península ibérica, porque tenía una información que le decía que a través del vasco vizcaíno se podía traducir las runas íberas, que oficialmente las runas íberas no son traducibles. No se pueden estudiar en la academia, exceptuando en Alemania. Ahí es el único sitio donde hay cátedra de íbero. Y entonces, al parecer, la fonética tiene un papel fundamental. Y en esta fonética, pues, o sea, como que no es tan importante que correspondan las raíces de palabras, sino más bien las sílabas y la fonética en sí. Y a partir de ahí, pues, esta tesis y todo lo que está alrededor de esta tesis, que está bastante censurada y desacreditada, y es verdad que hay componentes que no, bueno, pues que no se permite que fluya esa información, eh, pero luego cuando uno lo lee, empieza a contrastar pues con nombres de regiones, de pueblos, y empieza a haber coincidencias que, pues, no sé qué parte será verdad o qué no, pero hay algo que cuadra. Incluso la palabra hombre, por ejemplo, vendría de... Esto es, bueno, esto para cualquier estudioso lingüista oficial es como una aberración, ¿no? Porque decir que no venimos del latín, ¿no? Como ya ha dicho Carmen Jiménez Huertas y alguna otra persona anteriormente, que estos sí que son autoridades de un modo lingüística. Bueno, también lo dijo Alexander Elaza, y la palabra húmbere, que es de donde vendría hombre, pues era como un híbrido ya, entre una cosa que sería un humano y otra que sería ¿no? Y otra que sería un bere. Y, y entonces, bueno, pues también la palabra pueblo, por ejemplo, vendría de pabele o pabeli, que ya era un híbrido entre dos etnias que al parecer en la antigüedad sí que estaban definidas, que eran estos bere o íberos, eh, y, eh, y lo que serían conocidos como payos, eh, otra raza diferente, y con culturas muy opuestas. De hecho, la palabra libertad, pues en su origen, al parecer, quería decir tierra de los bere, pues li significaba tierra. Y a partir de ahí, pues han ido decodificando cosas. La palabra verdad también contiene ese fonema, el fonema ver de los íberos. Y por, por cerrar un poco aquí, aunque podemos seguir por muchos lados, esto que vamos a acabar hablando, que es de Tartaria, eh, pues resulta que está en la Siberia, que Siberia fonéticamente se corresponde mucho con Iberia. Es una S lo que eso es un poco evidente. Entonces sí que hay un montón de pistas que si las vas uniendo dices, a ver, aquí hay un bloqueo de obstrucción. Y probablemente es que quizás no deberíamos estar sabiendo nada de esto y esto ha sido algo que no estaba en los planes de la oligarquía dominante a nivel de los últimos siglos o quizás sí. Entonces, si quieres, tú que sabes bastante también del tema de Tartaria, lo expones muy bien. Porque yo sí que he hecho el ejercicio de conectar estas dos cosas, de conectar lo que es esta obra y, y, y todo esta tesis de Tartaria, de esa civilización, de ese reseteo, de esos modplots, de cómo todo el tema del neoclásico, ¿no? Quizás no corresponde a lo que nos han contado. Y tú el otro día tenías una tesis
sobre el tema del reset, ¿no? Algo así. ¿Puede ser? Sí, sí, claro. Es que a mí me interesa profundamente la correlación simbólica entre la fenomenología general, incluso la universal, y lo más específicamente subjetivo, individual, humano, específico. Me parece que son fenómenos que, que simplemente operan a diferentes niveles de una misma cascada ontológica, es decir, que se están refiriendo a lo mismo, pero en perspectivas que, que van siendo gradualmente menos o más apuradas, ¿no? Del cuadro de observación. Entonces, lo que creo que subrayace a estas correlaciones lingüísticas, ¿no? Que son tan acertadas y que al punto arrojan rigor, ¿no? Y muchísimas pistas sobre lo que realmente está sucediendo, ¿no? Esa vinculación entre la partícula ver, ¿no? De los veres como una raza originaria superior, blanca, etcétera, corresponde mucho a este simbolismo de la historia y el simbolismo de la geografía y al simbolismo del tiempo que veníamos aludiendo a sí mismo. Es decir, que presupone que en lo alto de una cascada ontológica hay un ser, un prototipo de humanidad, ¿no? Un ser que está a lo alto de la realidad y que sentado sobre la realidad en un trono y que acuáticamente va emitiendo un flujo vital a costa de irse degenerando, ¿no? Y que eso va revirtiendo en distintas emanaciones, a cual más densa que la anterior. ¿Eh? Fran, querido, comenta, por supuesto, hermano. Bueno, no sé si saldrá esto de las manitas, pero bueno. Sí, sí, Bueno, bien, lo de las manos es estupendo. Usa, usa. eh, para mí es muy importante dejar claro que yo me considero no supremacista, incluso anti-supremacista. Y no creo que ninguna raza sea superior a otra. Creo que todas las razas tienen su máximo potencial en un proceso regenerativo. Cualquier ser lo alcanza. Lo único que puede haber es una incompatibilidad genética que todos tengamos porque, como ocurre en todas las especies, eh, nos hemos mezclado más de la cuenta, que esto es como otra línea que habría que tocar, que es que, por qué hay un interés en que, ¿cómo se dice? Como se desprecie el tema de la hibridación a través del sexo indiscriminado, como si el sexo no fuera algo súper importante, ¿no? Que hemos recibido una educación en la que ya desde hace décadas la hipersexualidad es como una dictadura, ¿no? En la que realmente eso se desprecia cuando si uno lo observa desde otro punto de vista es algo súper importante. Entonces a partir de ahí se ha generado una serie de hibridaciones y ahora mismo no hay referentes, pero yo sí que quiero dejar claro que yo no creo en la supremacía por motivos de ningún tipo. Sí que se puede tocar el tema sí que se puede considerar, sin creo ofender a nadie, que puede haber habido un orden a la hora de que los distintos, las distintas razas y sus especies, o sea, eh, sus características, tuvieran un orden. Es decir, puede que haya una raza que sea más vieja que otra, más antigua, y otra que sea más nueva. Eso sería como decir que es igual de bueno ser Aries que ser Piscis, aunque uno sea
esté en primera posición y el otro en última, ¿no? O sea, es como decir, no, o sea, todos los números son igual de importantes, no, todos tienen sus propias cualidades. Eh, entonces, eh, sí que, sí que puede ser ese factor, más que el hecho de que uno sea más importante o superior a otro, es más el hecho de que a lo mejor tiene un código desarrollado de mayor antigüedad y por tanto puede que tenga alguna característica que otros tengan que coger de esto y al revés, ¿no? O sea, como que todo puede haber tiene que haber una interdependencia. Nunca prevalece un elemento sobre otro, siempre hay un balanceo. Por eso de Sí, ahí claro. de que el origen es importante y alejarse del origen sería una degeneración y siempre no hay degeneración hasta inflexión de degeneración de nuevo con todo, con cualquier elemento de la naturaleza, incluidos los seres humanos también. Sí, sí, lo que yo intentaba referir, más bien que un criterio de supremacía, era algo que se evidencia en nuestra propia narración, y es que si existe una degeneración, quiere decir que hay un momento originario superior desde la perspectiva genealógica, es decir, que representa un estrato superior en pureza, en ingenuidad, en nobleza, respecto de otro que ya está demasiado avezado en la realidad, demasiado expuesto al tiempo y por lo tanto avanzado en un proceso de pérdida de sus cualidades originarias. Es decir, que es bastante intuitivo. Bueno, yo estoy por supuesto contigo en que ninguna raza puede invocar la supremacía porque todas tienen un elemento único, angular, excepcional. Pero es exacto que el tiempo no es monocromático, que hay algunos ángulos de la luz que están aludiendo a lo alto de una jerarquía ontológica y otros a la parte baja. Es decir, que así como en cualquier estructura humana entendemos que en la parte superior debe existir un elemento directivo que tenga una visión general y unos ciertos valores y una cierta capacidad para la nobleza, mientras que en los grados más bajos tienen que haber posiciones estrictamente ejecutivas que realicen labores, pudiéramos decir, más apegadas a un marco decisorio pequeño y limitado y que por lo tanto estén más acostumbrados a observar jerarquías más que a emprender, ¿no? O que no sean tan predominantes en el elemento de la nobleza, ¿no? Que les baste con tener una perspectiva pequeña, que no tengan grandes ambiciones ni grandes aspiraciones, que ocupen posiciones jerárquicas bajas en un organigrama, ¿no? Eso es bastante intuitivo. Es decir, que hay una posición directiva y hay otra posición de curritos, que cumple órdenes. Eso es bastante intuitivo, ¿no? Puedes decir tú efectivamente, o puedo decir yo también. Que sabios, por supuesto, ¿no? No habría jefes si no hubiera empleados de pie de calle, ¿no? Eso es obvio. Pero creo que también lo es que, que el tiempo, en su estructura cíclica, va reciclándose constantemente en un proceso de renovación a partir en torno a un punto de renovación a partir del cual el tiempo empieza a producir sus efectos entrópicos en el sentido de ir
difuminando temporalmente eso que contuviera en su momento puro, inicial, de inocencia. Es decir, que hay un eje que separa el optimismo del pesimismo, la generalidad de la especificidad, lo directivo de lo ejecutivo, lo sublime de lo prosaico. Es decir, que no podemos comparar el baile imperial de Moscú con las danzas tribales de Madagascar. Es decir, o sea, que hay una... O sea, que la realidad, en su ciclicidad, también nos habla de una cascada, en la cima de la cual se dibuja lo más cercano en pureza al hombre originario. Es decir, que conserva en sus cualidades la nobleza, inocencia, infantilismo, idealismo, generalidad, altura, emprendimiento, etcétera, 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 ¿no? Que hace dado que algunas etnias sean favorables al emprendimiento, al individualismo, a los derechos humanos, al establecimiento de sociedades transversales, etcétera, 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 y que hay otras que operan invariablemente en el sentido de la arbitrariedad, de la inmoralidad, o del relativismo moral, por así decirlo, más que inmoralidad, porque no es que sean peores, ¿no? Del relativismo, que viven muchísimo más apegados al criterio de necesidad, de escepticismo, de nihilismo en el fondo, ¿no? De salvajismo, de competición, muerte, etcétera, que no generan civilización invariablemente, que son incapaces de superar un estrato social de tipo tribal, que no tienen suficiente cociente de altruismo como para unificarse en estructuras sociales más complejas que requieren de una visión amplia, ecuménica, de la perspectiva del establecimiento en nobleza. Es decir, que no es por casualidad que en los cargos jerárquicos de la alta ejecutividad, en las posiciones directivas, se coloque pues, a personas de tipo germánico, ¿no? Eso es obvio. Y que cuanto más bajas en la jerarquía laboral, asimismo, pues son personas de un perfil mucho más mezclado. Eso es bastante obvio en la hispanidad, que utiliza esta estratificación étnica como bandera de la organización sociopolítica. Y de tal forma que uno puede saber qué posición ocupa alguien en el contexto de la hispanidad solo atendiendo al cromatismo de su piel. Esto es brutalmente obvio en el contexto de la hispanidad, ¿no? Y si es claro en España, ya ni te cuento en Latinoamérica, donde literalmente la aristocracia es estrictamente blanca, y a medida que vas bajando y te encuentras con el pueblo, donde más cómodo me siento yo, pues el cromatismo se va ennegreciendo progresivamente, ¿no? Entonces, o sea, lo que es más importante uno que otro, por supuesto que no, pero es exacto que hay un ángulo de la luz que evoca, ¿no? Que nosotros podemos hacer relativo a esos ángulos estivales, que es un ángulo septentrional que corresponde geográficamente al norte del mundo y en el contexto de nuestra propia verticalidad a lo superior que tenemos, y por superior cada vez más despegado de la mundanidad del suelo, más acuático, ¿no? Al fin y al cabo, la parte superior de nuestro cráneo no solo es más, observa más curvas, sino que tiene un elemento más hidrocefálico, es decir, es crecientemente acuático a medida que va conectando con la parte más ideal y superior de nuestra propia ontología vertical, ¿no? Es decir, que lo que sucede en el norte del mundo sucede en nuestro norte, en nuestra caperuza. Y así sucede igualmente en la humanidad. Es decir, que pese a que no hay nada que se pueda, o sea, que no puede decir, no, aquí la cabeza tiene la supremacía sobre el cuerpo, eso puede parecer supremacista. Lo que no hay duda es que tiene un elemento directivo respecto, no supremo, pero quizás sí directivo. De la misma manera como el norte del mundo ejerce un control sobre la periferia. A eso voy, ¿eh? Perdón, hermano, cuando quieras, el micro es todo tuyo, querido amigo. Muy interesante. Adrián, yo creo que es muy importante recalcar
que tú has hecho una investigación muy profunda en una materia llamada ciclología, y que es probablemente algo que corresponde con la sabiduría perenne, con la sabiduría ancestral. Y esta ciclología, que es el conocimiento pues, a través de la observación de la naturaleza, de los ciclos, de los elementos que la componen, desde su más pura esencia, ¿no?, numérica hasta cualquier manifestación de la realidad. Entonces, esto que hacían los antiguos maestros de las escuelas del misterio y que también se hacía en Oriente, que es a través de esta observación ir empezando un proceso lógico-deductivo de entender el orden de la transformación de los elementos que componen la realidad. Y ahí, que este es un proceso totalmente científico, es un proceso lógico a través del logo, y es un proceso orgánico, porque es siempre a través de la observación del diseño original de la naturaleza. Entonces, lo que Adrián está queriendo decir es que esta ciclología, que es como básicamente el taoísmo también, en que eh, todo está dentro de una entidad, que sería el universo, y a partir de ahí se puede entender las relaciones que componen este todo, aceptando que el cambio es lo único que perdura, pero que sí que hay unos elementos diferenciados de transformación. Entonces, no es lo mismo el grado 0 de un círculo que el grado 45, que el grado 90, que el grado así, efectivamente, 360, en 180. Entonces, sí que se pueden trazar ejes, coordenadas, referencias, nodos, ¿no? Y ahí es donde estarían estos grados que formarían en la primera división, que sería dividir el 1 en el 2, y a partir de ahí, pues, aplicar eso en su dirección correspondiente y ya llegaríamos a dividir el 1 en el 4. Entonces, en ese eje de 4 ya tenemos una brújula en la que podemos orientarnos, y esto se puede aplicar absolutamente a todo, sobre todo lo estático. Luego, en lo que es la mutación de la realidad y en esa comprensión de que nada perdura y que todo es una constante transformación, ya pueden entrar elementos más asociados al 5 o, bueno, sí, al final yo creo que los impares son más de transformación y los otros son más estables, ¿no? Pero incluso esta dicotomía de estable y dinámico. Y entonces esto, lo que hay que recordar es que se puede aplicar absolutamente a todo. O sea, no es una cuestión de, esto vale para los elementos, pero no vale para los tipos de pájaros. No, no. O sea, tipos de pájaros que, que pueden empezar a clasificar, y se llegaría a que habría 4 tipos básicos. Con los animales ocurre, con los reinos de los seres ocurre, los minerales, correspondería al signo de tierra, y los vegetales yo lo meto en el signo de agua. Y siempre tengo mis dudas entre el reino de los animales y el reino del ser humano, si estarían en el fuego o en el aire, ¿no? Pero estoy seguro de que todo es claro. Además, en este proceso legítimo de comprensión, de comprensión de la naturaleza, y la psicología siempre está dejando claro que hay una interdependencia constante de todos los elementos. Si falta uno, no, la realidad entera se disuelve. Entonces, todo tiene su razón de ser. Lo importante es, bueno, todas estas disciplinas de autoconocimiento y de conocimiento de la naturaleza, como la astrología o todas las artes esotéricas o las ciencias exotéricas,
todas tienen ese afán de conocimiento y de orientación de uno mismo en lo que es, lo que no es, y a partir de ahí, qué debe hacer, ¿no? Su dharma, eh, su karma, precisamente también. En la ciclología, cuando uno entiende esto, que gracias a Adrián que yo empecé a poder entenderlo en una dimensión más global, te das cuenta de que realmente los antiguos maestros sí que conocían de eso. Y de hecho creo que Heródoto, que es un historiador griego, sí que tenía sus escritos sobre este tema, ¿verdad? No sé, tú sabes más de eso, mucho más que yo. Sí, sí, querido amigo, por supuesto. De hecho, conforme al ciclo, hay una parte del ciclo que corresponde al Dharma, arquetípicamente, y otra al karma, como principios contrapuestos en torno al mismo eje de realidad. ¿Cómo explico esto? Lo que has dicho es exacto, porque el ciclo ante todo es un circuito. Entonces, si tú eliminas cualquier parte del circuito, el sistema colapsa. Es como una montaña rusa a la que le quitas un trozo, ¿no? Entonces el carricoche se va a estrellar. Hace falta que la montaña rusa esté completa. Entonces, cada ángulo de la realidad expresa una parte única, irrepetible, indisponible, insoslayable, necesaria. Es decir, y las etnias del mundo, como expresiones de un ángulo de la luz, también representan un momento que va a atravesar la humanidad, ¿no? Es exacto que hay una parte más pura, que en el contexto de un ciclo humano diríamos la infancia. ¿Quién duda que la infancia es más pura que la parte madura, que es más escéptica, más ramplona, menos idealista, más resabiada, ¿no? Y que hay un momento idílico que pasamos toda la vida añorando, que es infantil, en el que el mundo era más cercano a un paraíso. Y si uno se conduce por la geografía del mundo, es sorprendente hasta qué punto este mundo se va convirtiendo en un paraíso a medida que avanzamos hacia el norte. En igual medida que el mundo va volviéndose más paradisíaco a medida que remontamos los relojes atrás y nos vamos acercando a nuestra infancia. Es decir, que no es una casualidad. Entonces, claro, hay un elemento superior, septentrional, que es, digamos, norteño, que corresponde a la cuaternidad, arquetípicamente el número 4, que es dármico. Es decir, que es algo que los antiguos comprobaron que es atribuible al cielo. Y hay otra cosa más mundana, que es estrictamente consecuencial, kármico, en el que hace la paga, ¿no? Es, por así decirlo, más como el talión, ¿no? Es un elemento más ejecutivo, es ese plano en el que están las personas que están con los pies más anclados a la realidad, ¿no? Y por lo tanto que operan conforme a una lógica estrictamente consecuencial y decisoria, como los ejecutivos de una compañía que toman decisiones basados solo en criterios experienciales. Pero frente a estos está lo dármico, ¿no? Algo celeste, que sería la parte creativa de una compañía, ¿no? Los creativos que viven conforme a un orden celeste y que no viven con los pies despegados de la realidad, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que notaron los antiguos cuando decían, vale, el mundo lo podemos rastrear en cadenas causales, en mecánica, que eso es lo que pretende la ciencia subvencionada, ¿no? Reducirlo todo a los algoritmos, al unos y ceros. Esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, una especie de cadena eterna de silogismos. Pero existe, los sabios se dieron cuenta, algo que trasciende lo mundano, lo algorítmico, lo prosaico de la causalidad, y es algo que es inefable y que es genuinamente artístico. A medida que nos vamos elevando hacia el cielo, las cosas ya dejan de ser mecánicas, ¿no? Y no pueden expresarse en algoritmos, ¿no? Por más que no se nos diga la inteligencia artificial va a suplir a Dios, eso es una antinomia, porque, claro, porque la divinidad es genuinamente no algorítmica, ¿no? Se va convirtiendo en algo que es sentimental. Entonces, que es algo a lo que apelamos a medida que vamos subiendo, ¿no? Entonces, Heródoto, como parte de la tradición sapiencial de todos los tiempos, alude a esto por referencia a las edades, ¿no? En los trabajos y los días, por lo pronto, ¿no? También cosa que lo hace en la teogonía en menor medida, pero entonces empieza a entender que esta cuaternidad, el número de la realidad, ¿no? Proyecta sus efectos en forma de 4 edades básicas. La primera, áurea,
en el que la humanidad no necesita cielo, porque el cielo está directamente en la tierra. Entonces los seres humanos son inocentes por sí, sin apelar al cielo, viven como animales, en el sentido contrario a la mecánica evolucionista, de cuño materialista, que provoca una erección a nuestros amigos Gustavo Buenistas del materialismo histórico, pero que en el sentido de Engels, ¿no? Y todo este influjo que hizo sobre la historiografía moderna, ¿no? En términos estrictamente mecánicos, pero que degrada la animalidad, ¿no? Como si los animales fueran unos seres corruptos, bestiales. Y en realidad es al revés, que los animales son los seres más inocentes, que eso es lo que nos dice la tradición. Son los inocentes que van en el arca. Es decir, que la humanidad en su época áurea era como animales, conectados de corazón a corazón, que fluían de una manera perfectamente orgánica, ¿no? En la edad de plata, en la que el mundo empezó, se dividió, ¿no? Esto es lo que hablábamos siempre, los sabios son los de esta edad, amigo. Son los de esta edad, son los seres primordiales, la edad de Aries, ¿no? Que están indiferenciados, no tienen sexo, no tienen dualidad todavía. Entonces luego la edad de plata, la sacralidad no está en todas partes, sino en el cielo. Entonces el mundo empieza a mirar arriba con vistas a inspirarse, ¿verdad? Y es una edad distinta, entonces la cosa va degradando, degradando, degradando. Entonces hay, a partir de esta edad de plata, que es la edad en la que nos dice la tradición que somos expulsados del paraíso, en el sentido de que somos expuestos al tiempo y por lo tanto la humanidad se dualiza, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Lo que pasa es que empiezan las razas menores, las razas temporales, las razas que no son la raza aria primordial, ¿no? Que comienza en la raza amarilla, la raza oriental, la raza del oriente, que sucede en la raza telúrica, la raza adaptada o más objetivamente a la mundanidad, que es la hermosa raza negra, que después se sucede en la raza cobriza. Es una raza eminentemente sentimental, o más que sentimental, es una raza en la que el deseo, lo desiderativo, lo unitario, comunica directamente con lo cataclísmico sentimental, y por lo tanto es una raza en la que genuinamente atlante, en la que lo instintual choca con lo sentimental. Y por último está la raza, la última emanación, que es la raza blanca, nórdica, más moderna, que incorpora en el mundo ese elemento de ingenuidad y nobleza. Y que es la raza con la que empiezan las civilizaciones. La historia occidental es muy específica a este respecto. Nos dice que la edad de hierro, la última de nuestras edades, una edad ya muy degradada, comenzó con una inserción de una raza heroica, ¿no? que revestía las cualidades de la raza blanca. Es decir, que la raza de los héroes, una raza ecuménica de tipo caucasoide que estaba destinada a organizar, a traer ingenuidad, es decir, a hacer a la gente que pensara en algo superior. Es decir, esto que estoy intentando defender yo, ¿no? De que hay una jerarquía y que podemos aspirar a lo superior, ¿no? En ese, pues todos esos héroes que murieron frente a las murallas de Troya, sin más, ¿no? Pero cuya genealogía pues intentan arrogárselas, sin ir más lejos, las monarquías actuales. Y que hace pensar que el papel de la raza blanca en el mundo, antes de difuminarse inevitablemente por causa de su propio ecumenismo, incorpora eso, esa especie de elemento directivo que podríamos hacer angelical, que mueve a las culturas a refinarse y a aspirar a lo superior. Que es una raza monogámica, una raza que sueña con prodigios tecnológicos, que logran alejarnos de la mecánica de la necesidad, conquistar la naturaleza en el sentido de embellecerla artísticamente, es decir, que pronto, espontáneamente, da trazas de una alta cultura que es romántica, caballeresca, etcétera, en contraposición, ¿no?, a su... Si la raza blanca pertenece al signo de Cáncer, la raza negra capricorniana es todo lo contrario. Es una raza que no posee esa complejidad emocional, ¿no?, que vive muchísimo más apegada a la... Y cualquiera que conozca, ¿no?, personas de esa hermosa etnia, por lo demás, es consciente de hasta qué punto
carecen de neuroticismo, que carecen del concepto que podríamos decir de ansiedad y estrés emocional, que viven de una manera muchísimo más llana, mucho más apegada. No, esto no es superior o inferior inteligencia, que viven en un estrato existencial muchísimo más campechano y que da lugar a configuraciones étnicas pues muchísimo más sencillas. Entonces, bueno, este eje que separa la raza blanca de la negra, y ya con esto termino, hermano, pues que es lo que separa al tradicionalismo, la parte superior, del conservadurismo, que es más escéptico, o al liberalismo del progresismo. Entonces, es una idea que hace que esa raza blanca sea naturalmente tradicional y por lo tanto intente mantener las cosas tal y como fueron en el pasado, esa pegada al pasado. Y eso también está muy implícito en el criterio de conservación, de mantenimiento. Que es muy curioso esto, que lo descubrí hace poco, lo decía un youtubers negros que son críticos con el black culture, ¿no? Entonces advierten que las lenguas negras, el tutsi, etcétera, no tienen una palabra para designar el mantenimiento. No hay una palabra en su lenguaje para designarlo. Es curioso. Y es curioso porque conozco en el CSIC trabajando muchísimos ingenieros blancos que iban a África a intentar crear civilización y pues, poner infraestructuras, puentes, ferrocarriles, regadíos, cultivos, que se iban, volvían 2 años más tarde y era todo un solar. O sea, los campesinos habían comido las semillas que tenían que haber plantado, habían despiazado el ferrocarril para utilizar el metal para hacer pues casetas rústicas, para cazar, etcétera. Es decir que, claro, que eso no es una inferioridad o superioridad, es decir, es ver la realidad desde una perspectiva más alta o más baja. Ojo, ambas dos necesarias. Si viviéramos todos en esa especie de naturaleza directiva artística, el mundo sería insoportable, ¿no? O sea, todo el norte necesita un poco de sur y viceversa. España es bastante clara, ¿no? La diferencia que entre el País Vasco y Cádiz. La parte tartésica ahí, ¿no? Y decimos, toda la mitad superior de la... Bueno, más bien, o sea, trazando la divisoria entre la línea que conecta Cataluña con Cádiz, ¿no? O sea, el sureste y el noroeste españoles son bastante claves en esta diferenciación, sobre todo en el país que ha traído al mundo la civilización basada en la supremacía blanca respecto a la cobriza, ¿no? Que literalmente, como sabes, España está basada en esa diferencia social, ¿no? Quijote sobre Sancho, Bertín Osborne sobre el Arévalo, una aristocracia blanca sobre una especie de pueblo cobrizo, etcétera, ¿no? Su sello de identidad, que está basado en eso, en una nobleza gótica proveniente de los pueblos nórdicos que se pone al frente de un reino hispano-romano de gente que no sirve otra cosa que para comer pan e ir a espectáculos taurinos. Es para lo único que vale, ¿no? A mí no me quiten lo mío, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi rentita, que no me toquen a mí. Y claro, una nobleza que llega y dice, pero esta gente cómo puede vivir así, no soñáis, no emprendéis, no tenéis cultura, etcétera, los reyes, y bueno, yo estoy aquí, a mí que no me molesten, etcétera. Claro, pues los godos hicieron con el control del reino enseguida, ¿no? Y eso se ha extendido por todo el mundo. Eso en cuanto a lo que decías, hermano. Y disculpa, te paso el micro, tío. ¿Tú crees que habría entonces, no te has dicho, como 4 arquetipos o eran 5? No me ha quedado muy Sí, claro. claro. Son 4 sobre los que existe unificados en torno a una misma humanidad primigenia, primordial, que pudiéramos decir aria. Y luego, una vez que esta humanidad ya se ha disuelto por el flujo del tiempo, hay 4 emanaciones raciales distintas. Es decir, O sea, que... que sería como entender el proceso de transformaciones a través del pentagrama o el pentágono o la pirámide, ¿no? Ese quinto elemento que da flujo a esa estabilidad del 4, porque el 4 genera el mapa, pero y es muy importante los 4 elementos, sin embargo son estables.
aunque digan que haya dos más dinámicos o no, forman parte de lo inerte. Cuando quieres estudiar la naturaleza viva, hay que adherir añadir ese quinto elemento y entonces todo empieza a entrar en los distintos relaciones de dominación, contradominación eh, y generación, ¿no? Que uno da paso al otro. Pero en ese quinto elemento entiendo que, vaya, pues esto coincide exactamente con la filosofía taoísta. Eh, Fíjate que cada vez estoy viendo que es la misma escuela. Y eso yo creo que es una buena noticia porque atribuimos muchas cosas a Oriente que estaban aquí en otras épocas y viceversa, en Occidente. Y hay que entender que eso, que la historia tiene muchos ciclos y probablemente China haya guardado eh, un inmenso tesoro de sabiduría que por razones ciclológicas se perdió aquí, por déspotas y tiranos que tenían supuesto, al parecer, un papel necesario en el ciclo histórico. Espero que sea para aprender, pero hemos pasado una época muy dura y esa de oscuridad, ¿no? De oscuridad cognitiva, básicamente, de conocimiento. Y China lo ha guardado todo y lo está dando a cuentagotas de nuevo. Justo lo que faltaba, ¿no? Porque aquí también te ha debido de guardar elementos que eran imprescindibles, ¿no? Para la humanidad y para las civilizaciones. Sí que da la sensación de que Europa ha sido exprimida del todo ahora mismo y ya no tiene el valor que antaño tuvo, en el sentido de que, bueno, pues parece ser que el resto de la humanidad no la necesita como potencia hegemónica o como potencia, ¿cómo se dice? Factible, bueno, como una potencia que realmente participa, ¿no? En el juego. Ahora mismo ya se ha visto que probablemente llevemos 100 años ya, ¿eh? Yo creo que a principios del siglo XX es cuando realmente, Primera y Segunda Guerra Mundial es cuando realmente comenzó la decadencia, que ahora estamos como diciendo, vale, entonces hemos desaparecido. No, desaparecimos hace 100 años. Ahí es cuando se dio el golpe fuerte a las dinastías de Tartaria o íberas. Probablemente es la misma cosa, porque Tartaria fonéticamente contiene Aria, y la raza Bere de Siberia, donde se sitúa Tartaria, y de Iberia, pues resulta que básicamente, fonéticamente, es lo mismo. Tartaria. De hecho, pues, la raza Bere también se dice la raza Bele. Entonces, pues por ahí parece que Ario es blanco, Ibero, hay muchas pistas que prometen eso. Entonces, esa parte, si empezamos a asumir que digamos, ese papel, ¿no? Rotativo mm, de protagonismo, ¿no? Porque ya hemos dicho que cada elemento aporta su naturaleza, ¿no? Pero sí que en el ciclo pues hay una serie de protagonismo. Yo creo que desde hace 100 años se ha visto claramente que el papel lo está tomando la raza, pues no sé si sería, eh, o el grupo étnico más correspondiente a los semitas, ¿no? Con todo mi respeto al pueblo semita, por supuesto, del cual probablemente tengamos mucho que aprender a día de hoy, eh, porque está en una guerra interna. Hay que recordar que el conflicto de Oriente Medio, ambos bandos, que están muy definidos ahora mismo, en pleno momento eh, de tremenda, bueno, pues desgracia, ¿no? Y de sufrimiento, y de esta transformación.
de esta masacre, ¿no?, que está dando, es entretenida. Así como hace 100 años los bloques comunista y capitalista se unieron frente a una tercera vía que proponía en Europa, que bueno, probablemente quizás estos dos bloques ya estaban controlados por ese nuevo grupo que iba a tomar el control a partir de la Reserva Federal y de las familias que la fundan, el desgraciado incidente del Titanic y todo esto que ya sabemos. Bueno, pues uno hace su investigación, ya se ve que hay un grupo étnico que va tomando el control y consigue enfrentar a todo lo que quedaba de ese grupo fuerte de las etnias europeas, ¿no?, que todavía estaba, porque era un grupo muy, muy fuerte, ¿no?, que sería todo lo que es desde América hasta Rusia. Esto se enfrenta y se autosuicida. O sea, se autodetermina, ¿no? Ponen a hermanos a exterminarse entre ellos. Y entonces ahí es donde ya se perdió. Yo creo que ahí, y creo que ya era como el 30 y pico % de la población mundial, y ahí ya solo había una decadencia muy fuerte. Entonces es muy interesante cómo, pues, si uno investiga, pues resulta que sí, o sea, que todo comienza con el problema de Franz Ferdinand, que era portador de un linaje básicamente ario, tartario, junto con todos sus primos, que era el de Inglaterra, el de Alemania y el de Rusia, por no decir que los franceses de Versalles también era ese mismo linaje. Entonces hay una infiltración probablemente desde unos siglos anteriores en todas esas cortes hasta el punto de que ya bueno, pues a principios del siglo XX básicamente se pierde el control de la punta de la pirámide, ¿no? Y nada, el linaje romano es aniquilado. Bueno, puede que algo de esto sobreviva aquí, de ese linaje sobrevivió y pudo dejar algo por ahí. Pero Austria, Alemania, Guillermo, ¿no?, Jorge, Francisco, Nicolás, todos fuera, de una forma muy, muy cruel, ¿no?, muy poco correspondiente con los valores que había anteriormente, ¿no? Incluso en el arte de la guerra se mantenía una especie de valores, y esto no, esto empieza una dinámica nueva de guerra sucia, de conspiración, de emboscada, que se ha convertido en básicamente la característica principal de la cultura occidental actual y probablemente de todo el mundo. Ya la guerra normal no funciona porque es como que ya eso se lo sabe todo el mundo, y entonces ya estamos en la guerra de cuarta generación, ¿no? Las invasiones se hacen con civiles, ya no se hacen con soldados. Es todo como bueno, otro sistema, ¿no?, que habrá que entender y que tarde o temprano caducará y entrará a otras dinámicas, pero bueno, desde luego eso no creo que lo veamos. Tenemos que ver las dinámicas que están funcionando ahora. Un factor muy interesante es que probablemente los poderes superiores del ser humano, espirituales, y quizás estaban más asociados a estos linajes que tú hablas, estos grupos étnicos que mantenían una pureza o una ética intrínseca, de alguna manera, como si el nivel de empatía se pudiera asociar a algo genético, que sería muy difícil de entender, pero algo cultural sí que se puede, ¿no? Porque por educación sí que se puede atrofiar las capacidades empáticas, por trauma se puede disociar. Entonces, una civilización que tenía menos disociada a su élite, a su población, por temas culturales, ritualísticos, puede que tuviera todavía activos los poderes superiores espirituales, que yo estoy trabajando en divulgarlos en este libro, y ya lo compartiremos más adelante. Sí, hazle mención, aprovecha, Fran, para hablar que se nos había olvidado, del libro que acabas de decir. Esto es una investigación que yo he ido haciendo
es la traducción de un libro que es de un autor que, entre otras de sus tesis, que yo, bueno, estoy estudiando, hablan de que, digamos que hay un proceso regenerativo y un proceso degenerativo en los hábitos del ser humano que llegan hasta el punto de que capacidades que pueden llegar a ser apropiadas a nivel orgánico. Y entonces, y pueden ser regeneradas también, evidentemente, depende de los hábitos, ¿no? Estas capacidades a día de hoy han sido sustituidas por la aparatología, las tecnologías, pero eso no indica que el ser humano no pudiera relacionarse con la realidad anteriormente, con estos, digamos, estas dimensiones de flujo de información de forma orgánica. Es decir, capacidades que a día de hoy pues, se dan como por ficción, como la telepatía, la televisión, el radar, la visión extraocular ya se está reactivando de nuevo, pero bueno, sobre todo es la telepatía y el radar, todas estas cosas que son niveles de percepción de un rango frecuencial que a día de hoy, bueno, pues no incluye los 5 sentidos. Y todo esto yo lo vinculo a un nivel de ética, en el sentido de que antes no se podían realizar las emboscadas, las conspiraciones que se pueden realizar a día de hoy, porque los seres tenían capacidad de percibirlas mucho más. De hecho, bueno, pues puede que incluso comportamientos que a día de hoy que califican como de problemas cognitivos o problemas mentales, puede que sean capacidades extrasensoriales descontroladas. Pero en cualquier caso, todo esto hay un vínculo entre unos valores éticos y unas capacidades orgánicas de percepción de la realidad que podrían estar vinculadas. Porque si no, ¿de qué sentido tiene? ¿Por qué uno puede sentir la emoción del otro y otro no? Porque evidentemente si tú necesitas eh, acabar en una batalla con otra persona, si sientes lo que va a sentir él, va a ser más difícil que si no sientes absolutamente nada, ¿no? Y consigues apagar eso, entonces, pero en cambio, si sientes lo que va a sentir él, a lo mejor quizás puedes incluso decidir viajar en dirección contraria y evitas directamente el confronto, ¿no? La confrontación. Eh, entonces, bueno, la clarividencia, la telepatía, todas estas cosas que ahora se hablan como de leyendas, puede que estuvieran asociadas a todo esto. No pretendo decir que un grupo étnico fuera el único que las tuviera, porque siempre hay que recordar que en donde hay yin hay yang, en donde hay yang hay yin, en donde hay día siempre hay un punto donde empieza a ser de noche, en donde hay noche siempre hay un punto donde empieza a ser de día. En lo femenino está lo masculino está lo femenino, etc. Es decir, que todas las razas tienen todas las habilidades. Lo que pasa es que, a su vez, tienen una predisposición para ser y para tener unas capacidades. Por eso es tan frustrante cuando cualquier persona quiere ser mejor en todo, es imposible. Siempre va a haber alguna capacidad que les falte. Y es verdad, esto es como cuando hablan de las 9 inteligencias, ¿no? Que realmente, pues, unos tienen unas capacidades más que otros. Puede que hubiera una correspondencia, ¿no? Con los grupos genéticos, que todos tengan de todas, pero que también tengan una tendencia natural a unas u otras. Yo he trabajado con africanos y he podido ver, incluso en distintas tipologías de cuerpo, una fortaleza física y una resistencia, sobre todo, diría más, bueno, la fuerza es espectacular, pero la resistencia, que así no se ve de forma tan exagerada y tan común, ¿no? Todo este grupo. Puede haber otros motivos, ¿no? Que vengan de unos lugares donde la alimentación, pues no sé cómo será, o el aire, o la nutrición, no ha habido tanto cambio genético,
o sea, tanta incompatibilidad genética como en otras zonas donde Europa es una zona de que ha habido tanto conflicto, es una tierra que está hecha polvo, pero hay otras zonas donde no ha habido tanto. Entonces sí que es verdad que cada uno tiene, o por el tema semita, de cómo tienen esta inteligencia extrema eh, para la matemática, para la memoria, no sé, no sé, yo sí que lo he notado, que tienen unas capacidades mm, a nivel de capacidad racional, eh, quizás a lo mejor luego no son tan creativos, pero como tienen una capacidad de acumular tantas posibilidades estudiadas, ¿no? Tantas variables, pues consiguen el mismo efecto que una persona creativa. Eh, entonces, y dices, no, es que están ahora mismo, están en los puestos directivos de absolutamente todas las corporaciones que están en hegemonía, ¿no? Y esto en cierta medida es supremacista y en cierta medida es como, bueno, a lo mejor es que les toca. Esto es lo que estaba queriendo como bien poco. Pero desde luego cada uno tiene derecho a reivindicar lo que resuena consigo mismo. Pero sí, yo creo que lo que estamos viendo actualmente eh, no es algo que se pueda decir que ha pasado en los últimos 20 años. Los últimos 20 años ha pasado en la península ibérica, pero esto lleva ocurriendo en Inglaterra desde los años 50, 60, cuando acaba la Commonwealth, o sea, la Compañía de las Indias, bueno, acaba entre comillas, y entonces se empieza a permitir que todos los ciudadanos del imperio puedan ir a la metrópoli. Eh, entonces es un proceso que quizás en España pues ahora estamos pretendiendo reaccionar, pero cuando uno toma perspectiva se da cuenta de que a España se le ha privado de conocimiento de muchas cosas desde hace muchos. Por supuesto, tenemos nuestras características de, como tú creo que me explicaste, ¿no? Ese punto híbrido, ¿no? De germano-semítico que nos hace un grupo extremadamente valiente, virtuoso, legendario, y probablemente lo tengamos que seguir siendo. Tendremos que ponernos al servicio de los que dominen, porque seguimos estando ahí, ¿no? Pero sí que se nota que no se nos ha permitido saber lo que iba a pasar. A lo mejor lo que ocurrió esa guerra civil hace 100 años, dijeron, bueno, pues a ver si se desarrolla de una manera o de otra. Y ha ocurrido de una forma muy característica, pero al final ha acabado ocurriendo lo que se ha vuelto a reponer a las directrices, yo creo que francesas, y, y a partir de ahí pues se ha ejercido el control anglo-sionista, ¿no? Que es lo que controla Francia también. Entonces, pues a partir de ahí no hay mucho más que hacer. Yo creo que ese impulso hispanista, yo creo que sí, está bien como para decir, oye, mira, vamos a reagruparnos, y, pero y entender que, bueno, que podemos intentar protegernos, pero eso no quiere decir que podamos volver a nada de lo que ya no va a volver. Entonces, eso es muy importante entender lo que ya fue hace 100 años, yo creo. Esa es mi conclusión. Incluso puede que este reagrupe que se está permitiendo ahora con esta aberración de ICE que Trump se tiene que, bueno, que la administración esa, porque yo no creo ni que esa persona sea un elemento concreto, creo que hay varios actores que la representan. Ese grupo que tiene que ahora administrar a América del Norte, ese imperio judío-americano, ¿no? Se puede decir abiertamente ya, o sea, que ya no lo ocultan. Entonces,
yo creo que sí, hay un eje ahí entre el sionismo y el nazismo. Yo creo que son las dos cosas. Esas dos facciones están repartiendo la hegemonía y están haciendo lo mismo, cada uno en su sitio. Ya se sabe que desde hace mucho tiempo, Operación Paperclip, yo creo que incluso antes, yo creo que desde la creación del sionismo ya nació en Alemania y estas dos vertientes siempre han estado balanceándose. Han competido, pero también han colaborado. Y ahora se ve evidentemente que están haciendo las mismas cosas que a uno antes se atribuían a uno, ahora se ve que los dos grupos lo hacen. Entonces hay que entender que este reagrupe que se está permitiendo a esta raza minoritaria, que un día fue la dominante, pues puede que sea una trampa en parte, porque es una forma como de que todo el mundo se manifiesta otra vez y se declara y digamos que el censo permite, digamos que hay que, yo creo que todo lo que sea algo ultra no tiene mucho sentido porque la batalla se perdió hace mucho. O sea, lo que se está ahora es informando que hay un cambio de roles importante. Y en cambio puede ser que en Estados Unidos yo no he estado, a lo mejor tú has podido ver algo por ahí, pero sí que puede que sea como va a ser la metrópoli, ese imperio en retirada, que quiere hacer una resistencia y que se vea obligado ahora, en pleno siglo XXI, a hacer lo mismo que está haciendo el mundo semita, que también se ven obligados a hacerlo. Y yo creo que habría otras formas y espero que llegue otra civilización que pueda poner otra, otras, otras normas, ¿no?, en el tablero de juego, o que cambiemos de juego directamente y pasamos salgamos de este, de este juego de suma cero de una vez, que ya no tiene mucho sentido. Pero sí que es verdad que lo de América se nota que es como, bueno, pues ellos tienen un derecho, no, o simplemente están aprovechando la última oportunidad de reagrupe. Podremos ir un poco también a ese punto de ese reseteo, Tartaria y tal. Si tú lo entiendes ahí. Yo creo que eso, porque hace 100 años ya, lo que está pasando ahora empezó hace 100 años. Entonces, simplemente que en España se ha permitido como fuimos a lo mejor el primer imperio del mundo moderno, ¿no? O renacimiento, pues eh, se nos ha permitido como ser la península ibérica en Perdona, África, Fran, que está fallando muchísimo mi conexión, amigo. Está fallando, no sé por qué, creo que el sitio en el que estoy no tiene buena cobertura, porque cada 2 por 3 falla la conexión. Qué curioso. Bueno, pues será cualquier motivo. ¿Tú ahora me oyes? Sí, ahora sí. Ahora te digo. ¿Me oyes tú, camarada? Sí, pues eso. Eso Por favor. que Esto. No. O sea, has puesto sobre el suelo. Dime, perdona. Que, o sea, yo creo que incluso pueden pasar un montón de cosas, ¿no? De que la sociedad se reorganice y reaccione de una u otra manera, pero hasta cierto punto mmm, va a haber que mantener la sumisión que España lleva manteniendo ya varios siglos. O sea, entonces, pero bueno, más un poco entender que el hecho de estar en extinción, de ser una especie en peligro de extinción, da una serie de privilegios que debemos de usar, básicamente. Y eso Amén. Pues Fran, has puesto sobre la mesa temas interesantísimos que creo que debieran constituir nuestras siguientes sesiones. Tema Tartaria. Tema ¿quién gobierna en el mundo? Hegemonía mundial. La cuestión de las nuevas tendencias demográficas. La cuestión de España
la hispanidad, su posición histórica, su posición tradicional. O sea, Tartaria, bueno, eso ya lo he comentado. O sea, que hay muchísimo que decir, hermano. Yo te diría que aprovechemos la sazón para parar ahora, porque, vamos, a mí me viene bien porque tengo que hacer unas cosas antes de retirarme hoy, pero creo que como sesión introductoria no está mal. 1 horita y media, ¿te parece? Y te convoco a concurrir, si quieres, la semana que viene a la misma hora, o incluso antes, si te apetece dar más frecuencia, para reanudar en cualquiera de los temas que hay sobre el tapete, si te parece. Sí, yo creo que aprendemos bastante y podemos ayudar a poner sobre la mesa ideas, siempre con esta actitud así de humildad y de respeto, aunque las ideas sean muy pretenciosas, ¿no? Pero aprender a decir, oye, mira, incluso cosas que son de una envergadura muy agresiva o, o muy como extrema, no radical, pero si se dicen con respeto y con cariño, pues digamos Por que supuesto, sobre todo por supuesto, amigo. y dejando claro este respeto absoluto a, a todos los seres de todas las naturalezas y sobre todo a las clases humildes. No tanto Sí, respeto a sí. las clases que siguen aplicando esa sustracción de energía constante Sí, sobre... las clases humildes son aquellas con las que más sintonizo. Por eso fue que particularmente en Latinoamérica, donde me siento bien siempre es en compañía del pueblo más llano, a pie de calle, en los pequeños comercios, etcétera. Me duelo particularmente pues del monocromatismo étnico, de su plutocracia. Es decir, que es una cosa súper sangrante, súper evidente, que llama muchísimo la atención, ¿no? Y por eso incido en ella, porque es una cosa, vamos, absolutamente abrumadora de la evidencia. Pero bueno, hablaremos, hermano, en ese caso. En la siguiente sesión lo vamos hablando tú y yo, pero ha estado fenomenal. Gracias, querido amigo, por toda tu sabiduría. Y la primera de muchas, hermano, la primera de muchas, si quieres, ¿vale? Hola, hola. Espera, hermano, que... Ah, sí, perdona. Sí, gracias, Adrián, y que seguimos con esta serie, a ver si vamos definiéndola un poco y dejándola también así abstracta para que puedan entrar muchas ideas, ¿no? En estas tormentas de intercambio de pensamiento. Muchas gracias por Perfecto, amigo, perfecto. Genial. En ese caso te mando un abrazo fuerte. Mando un abrazo fuerte a nuestros sapienciales. Subiré esto en el canal Super Sapiens, al margen de que evidentemente lo envío para que lo subas también el tuyo, querido. Venga, estéis muy bien, amigos. Mucha suerte.